Hare Krishna, buenas tardes, mis reverencias a todos los devotos y devotas, todas las glorias para Srila Prabhupada. Bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Hoy tenemos que leer el texto 13, si no me equivoco. No, a ver, sí, el 13, estoy bien. Bien, Tenemos que leer el texto 13 del capítulo 7. perfecto. Seguimos en esta sección, que se vienen versos muy interesantes y a estudiar para lo que están haciendo Bhakti Shastri, lo van a hacer. No particularmente el de hoy, pero el que viene es un verso a estudiar. Así que ya lo podemos ir repasando. Así que, ok, entonces vamos a hacer... Bueno, Palmati, ¿querés leer? Bueno, Espérate, con gusto. Gracias. voy a compartir pantalla. Bueno, ¿hasta dónde leo, Prabhu? Eh, vamos a, vamos a leer el 13 Sí, y si querés podemos leer el 14. Esto si quieren, es una propuesta porque hay invitados en el medio y la semana que viene un devoto, un Bhakta de Colombia, Dani, que ya estuvo con nosotros, va a dar la clase del texto 14, pero bárbaro. están vinculados ambos dos. Así que si quieren lo podemos leer, Sí, está bueno. ¿sí? Y de Sí, todos sí. modos podemos enfocar más la charla en ambos textos y Dani la semana que viene lo enfocará de lleno el texto 14. Buenísimo. Bueno, estamos leyendo el Bhagavad Gita tal como es, el capítulo 7, el conocimiento del absoluto. El texto que nos toca hoy es el 13 y dice, engañado por las tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia, el mundo entero no me conoce a mí, que estoy por encima de las modalidades y que soy inagotable. Significados dados por su divina gracia, Abhay Charanarabindam Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. El mundo entero está hechizado por las tres modalidades de la naturaleza material. Aquellos que están confundidos por esas tres modalidades no pueden entender que más allá de esta naturaleza material se encuentra el Señor Supremo Krishna. Toda entidad viviente que se encuentra bajo la influencia de la naturaleza material tiene un determinado tipo de cuerpo y un determinado tipo de actividades psíquicas y biológicas correspondientes. Existen 4 clases de hombres que actúan en el seno de las tres modalidades materiales de la naturaleza. Aquellos que están influidos puramente por la modalidad de la bondad se denominan brahmanas. Aquellos que están influidos puramente por la modalidad de la pasión se denominan kshatriyas. Aquellos que están influidos tanto por la modalidad de la pasión como por la modalidad de la ignorancia se denominan vaishyas. Aquellos que están influidos completamente por la ignorancia se denominan shudras. Y aquellos que son menos que esos son animales o llevan una vida animal. Sin embargo, esas designaciones no son permanentes. Puede que yo sea un brahmana, un kshatriya, un vaishya o lo que sea, en cualquiera de los casos, esta vida es temporal. Pero aunque la vida es temporal y no sabemos lo que vamos a hacer en la siguiente vida, debido al hechizo de esta energía ilusoria, nos analizamos en función de esta concepción corporal de la vida y por eso pensamos que somos americanos, indostanos, rusos o brahmanas, hindúes, musulmanes, etc. Y si nos enredamos en las modalidades de la naturaleza material, olvidamos entonces a la suprema personalidad de Dios, quien se halla tras todas esas modalidades. El Señor Krishna dice, pues, que las entidades vivientes que están engañadas por esas tres modalidades de la naturaleza no entienden que tras el contorno material se halla la suprema personalidad de Dios. Hay muchas clases de entidades vivientes, seres humanos, semidioses, animales, etc. Y todas y cada una de ellas se encuentran bajo la influencia de la naturaleza material y todas ellas han olvidado a la trascendente personalidad de Dios. Aquellos que se hallan bajo la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia, e incluso aquellos que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la bondad,
no pueden ir más allá de la concepción Brahman impersonal de la verdad absoluta. Ellos se confunden ante el Señor Supremo en su aspecto personal, el cual posee plena belleza, opulencia, conocimiento, fuerza, fama y renunciación. Si incluso aquellos que están influidos por la bondad no pueden entender, ¿qué esperanzas les quedan a los que están influidos por la pasión y la ignorancia? El proceso de conciencia de Krishna es trascendental a todas esas tres modalidades de la naturaleza material, y aquellos que verdaderamente se encuentran establecidos en el proceso de conciencia de Krishna están de hecho liberados. Ok. Entonces leemos el otro, ¿le parece? ¿Sí? Texto 14. Esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. Significado. La suprema personalidad de Dios tiene infinidad de energías y todas ellas son divinas. Aunque las entidades vivientes son parte de sus energías y por ende son divinas, debido al contacto con la energía material, su poder superior original se cubre. Al uno estar cubierto de ese modo por la energía material, no le es posible superar la influencia de ella. Como se dijo anteriormente, puesto que tanto la naturaleza material como la espiritual son emanaciones de la suprema personalidad de Dios, son eternas. Las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior y eterna del Señor, pero debido a que se han contaminado con la naturaleza inferior, la materia, su ilusión también es eterna. Al alma condicionada se la llama, por lo tanto, nitiabada o eternamente condicionada. Nadie puede averiguar la historia de cómo se volvió condicionada en una cierta fecha de la historia material. En consecuencia, su liberación de las garras de la naturaleza material es muy difícil, aun a pesar de que la naturaleza material es una energía inferior, ya que en fin de cuentas, a la energía material la conduce la voluntad suprema, la cual la entidad viviente no puede superar. A la naturaleza material inferior se la define aquí como naturaleza divina, debido a su nexo divino y a que la mueve la voluntad divina. Aunque la naturaleza material es inferior, como la conduce la voluntad divina, actúa de un modo muy maravilloso en la construcción y destrucción de la manifestación cósmica. Los Vedas confirman eso de la siguiente manera: Mayam tu prakritim vidyan mayanam tu maheshwaram. Aunque Maya, la ilusión, es falsa o temporal, el trasfondo de Maya es el mago supremo, la personalidad de Dios, quien es Maheshvara, el controlador supremo. Satvasvatara Upanishad 4.10. Otro significado de guna es soga. Se debe entender que el alma condicionada está fuertemente atada por las sogas de la ilusión. Un hombre que está atado de pies y manos no puede liberarse por sí solo. Él debe recibir la ayuda de una persona que no esté atada. Como los atados no pueden ayudar a los atados, la persona que venga al rescate debe ser liberada. Por consiguiente, solo el Señor Krishna o su representante genuino, el maestro espiritual, puede soltar al alma condicionada. Sin esa ayuda superior, uno no se puede liberar del cautiverio de la naturaleza material. El servicio devocional o el proceso de conciencia de Krishna puede ayudarlo a uno a lograr esa liberación. Como Krishna es el Señor de la energía ilusoria, Él puede ordenarle a esa energía infranqueable que suelte al alma condicionada. Él ordena esa liberación por su misericordia sin causa, para con el alma entregada y por el afecto paternal que siente por la entidad viviente, quien es originalmente un hijo querido del Señor, de manera que entregarse a los pies del loto del Señor es la única forma de liberarse de las garras de la estricta naturaleza material. Las palabras Mam Eva también son significativas. Mam significa a Krishna, Vishnu, únicamente, y no a Brahma o Shiva.
Aunque Brahma y Shiva son sumamente elevados y se encuentran prácticamente en el nivel de Vishnu, esas encarnaciones de Rajaguna, la pasión, y Tamaguna, la ignorancia, no pueden liberar al alma condicionada de las garras de Maya. En otras palabras, tanto Brahma como Shiva se encuentran también bajo la influencia de Maya. Solo Vishnu es el amo de Maya, por lo tanto, solo él puede poner en libertad al alma condicionada. Los Vedas, Shvetashvatar Upanishad 3.8, confirman eso en la frase Tam eva viditva, es decir, la libertad se logra únicamente al entender a Krishna. Incluso el señor Shiva afirma que la liberación se puede lograr únicamente por la misericordia de Vishnu. El señor Shiva dice Mukti Pradata Sarvesham Vishnur Eva Na Samsyaya. No hay ninguna duda de que Vishnu es el que le otorga la liberación a todo el mundo. Ya, ok. Bueno, tenemos puntos muy interesantes que debemos abordar las veces que sean necesarias, debido a que tienen una repercusión directa en nosotros. Sí, es como aspectos muy prácticos de la filosofía que tenemos que entender para poder desenvolvernos de la mejor manera posible, tanto a nivel material como a nivel espiritual, si es que se puede dividir ambos, ¿no?, aspectos de la vida. Entonces, a priori sabemos que Krishna manifiesta dos energías, ¿no? Así, a grandes rasgos, ¿no? Esa es la energía espiritual y la energía material. Después uno, cuando profundiza un poco eso, puede apreciar que desde esa energía espiritual en realidad hay otras ramas también, ¿no?, otro aspecto de esa misma energía, como también hay de la energía material que acá estamos viendo, ¿no? Dentro de la filosofía del Sankhya se explica que la energía material es una, pero a la hora de categorizarla dentro del mundo material, la dividimos a esa energía material en tres, para poder comprenderla un poco mejor, ¿no? Que son estas tres modalidades que Krishna le está exponiendo a Arjuna: modalidad de la pasión, de la bondad y de la ignorancia. Y que estas tres energías son las que condicionan al alma de manera inmediata cuando el alma entra en esta atmósfera material. Quedamos atadas, ¿no?, cubiertas. Y nos afecta tanto psicológicamente como físicamente, ¿no? Todas nuestras tendencias, todos nuestros, sí, nuestros gustos, ¿sí?, por las diferentes cosas, nuestra atracción por determinadas cosas, nuestro carácter, ¿sí?, se ve influenciado por las modalidades, nos afecta a nivel completo. Y eso es interesante porque así podemos entendernos un poco a nosotros mismos, ¿no? A través del estudio de estas modalidades. ¿Por qué no puedo superar ciertos hábitos? ¿O por qué soy débil a ciertos aspectos de la vida, ¿no? ¿Por qué tengo ciertas tendencias? No necesariamente negativas, pero con esto se explica justamente eso, ¿no? Nuestras tendencias más fuertes que quizás nosotros no podemos entender por qué mantenemos, pero que están ahí. Mismo nuestros deseos. Y de este igual Krishna le dedica un capítulo entero, ¿no? Creo que es el capítulo 14, si no me equivoco, que se llama literalmente Las tres modalidades de la naturaleza material, donde lo aborda más a fondo Krishna. Pero lo que vamos a analizar es que, ok, hay tres modalidades que nos afectan, ¿no? Y que esas modalidades tienen origen en Krishna, ¿no? El texto 14 dice
Mama Maya, mi energía, ¿no? Mi energía material. Maya, entonces podemos decir que nos afecta o nos enreda a través de estas tres modalidades. Mama Maya Duratea. Y la influencia de esas tres modalidades son muy difíciles, dice Krishna. No es una especulación nuestra. Mismo el creador de esa energía dice que es muy complicado de atravesarlas, ¿no? Eso es lindo para no sentirse tan culposo, ¿no? Cuando a uno le cuesta. Mismo Krishna dice que es muy difícil de atravesar. Nos atan, ¿no? Prabhupada le da también el significado de soga. Estamos completamente atados. Tan atados que incluso a veces, sabiendo teóricamente que no debemos hacer algunas cosas, aún así la influencia por las modalidades son tan fuertes que las terminamos haciendo, aunque sabemos que no debemos hacerlas, ¿no? Que esa es una disyuntiva que Arjuna le, sí, le manifiesta a Krishna, ¿no? Que es lo que lo impele a uno a actuar a pesar de que sabe que no debe hacerlo, ¿no? Y que Krishna dice, no es nada más que la lujuria. Que podemos, en este contexto, categorizarla en la modalidad de la pasión. Incluso aunque sabemos que hay cosas que no debemos hacer porque nos va a traer un obstáculo en la vida espiritual, son tan fuertes las tendencias que nos marcan esas modalidades que somos débiles, ¿no? Pero hay una solución, dice Krishna. No preocupéis. Y esa solución es Mam Prapadyante. Entrégate a mí. Y tiene lógica, ¿no? Entregarse al creador de esa energía, ¿no? Que puede hacer que esa energía aminore su influencia en nosotros, ¿no? De hecho, él en ese capítulo 14, Krishna me refiero, lo vuelve a repetir, ¿no? A este verso 14, lo repite, pero más enfáticamente. Mam Chayovya Vecharena Bhakti Yogena Sevate. Por practicar servicio devocional firme en todas circunstancias, uno puede superar las tres modalidades de la naturaleza. Pero lo que tenemos que, o lo que me gustaría aclarar de esto, es que no es tan mecánico como suena. ¿Por qué? Porque uno puede practicar servicio devocional, como lo estamos haciendo, ¿no? Estamos practicando conciencia de Krishna, intentando practicar cada vez mejor, pero al mismo tiempo podemos estar cultivando la modalidad de la pasión o la modalidad de la ignorancia. Las modalidades se establecen en nuestra conciencia a través de los hábitos. Eso es lo que tenemos que tomar de manera práctica, ¿no? Sabemos que la modalidad de la bondad es de las más puras, ¿no? Dice Krishna, es la más pura de las tres. ¿Por qué? Porque es liberadora. Pero la manera en la que cultivamos alguna de estas tres es a través de los hábitos. Entonces, podemos estar, y bueno, la conciencia de Krishna, la práctica de conciencia de Krishna atraviesa nuestros hábitos, ¿no? De hecho, nos obliga a cambiarlos, ¿no? De repente, si comemos carne, tenemos que no hacerlo, ¿sí? Tomamos alcohol o estimulantes o intoxicantes, de repente tenemos que dejar de hacerlo, ¿no? La práctica de conciencia de Krishna ya a su base implica un cambio de hábitos. Y ese cambio de hábito básico, dicho por Prabhupada, ni siquiera son hábitos trascendentales, ¿no? Prabhupada dice que los cuatro principios nos sitúan en la plataforma de seres humanos civilizados. Pero en fin, a lo que voy es que
hay un impacto en nuestros hábitos al practicar conciencia de Krishna. Por lo menos esos 4 son básicos y fundamentales. Pero luego hay otros hábitos que no son parte de los principios regulativos, pero que pueden cultivar modalidades como la pasión o la ignorancia, ¿no? Como por ejemplo, no despertarse durante la mañana, no estar asociado con el momento del día que está afectado por la modalidad de la bondad, que son las primeras horas de la mañana. Eso no está en los principios regulativos, pero no hacerlos implica que uno va a cultivar otro tipo de modalidad. Comer más de lo necesario, ¿no? Comer más de lo necesario no es parte de los principios regulativos, pero si uno come más de lo necesario, lo que va a suceder es que uno se va a enfermar, por un lado. También podemos cultivar pereza a través de comer más de lo necesario. Pero sin embargo no es un aspecto a no hacer, ¿no? Como un principio regulativo. Pero aún así marca una modalidad que no es favorable para la práctica espiritual. Entonces, mi maestro espiritual dice que uno debe superar las modalidades medias y bajas, cultivando la bondad, la modalidad de la bondad, ¿no? Teniendo en cuenta que la práctica de conciencia de Krishna se apoya, ¿sí?, en los hábitos de la bondad, de la modalidad de la bondad, para luego trascenderla, obviamente, ¿no? Porque si bien la modalidad de la bondad es la más pura de las 3 modalidades, también es condicionante, ¿no? Esto ya lo venimos hablando mucho. Nos condiciona en la felicidad y en el conocimiento. Entonces, Prabhupada dice que la modalidad de la bondad nosotros debemos usarla como un trampolín, ¿no? Hay que cultivar la modalidad de la bondad, establecer nuestra conciencia, nuestro estado de conciencia, la modalidad de la bondad y purificar esa modalidad de la bondad, teniendo en cuenta que el aspecto de trascendencia también se llama Vishuddha Sattva, ¿no? O bondad pura. Pero no puedo llegar a bondad pura si ni siquiera llego a bondad. Eso es lo que rompe con la idea de creer que la trascendencia de estas 3 modalidades es mecánica. Está bien, yo me entrego a Krishna y naturalmente supero las modalidades. No. ¿Qué pasa si comemos chocolate todo el tiempo? ¿Está prohibido? No, no está prohibido. Pero cultiva otra modalidad. ¿Mm? O comer más de lo necesario, o dormir más de lo necesario, ¿no? O vivir de noche y dormir de mañana. ¿Qué dicen? ¿Se entiende el punto? ¿O me fui mucho? Haribol, sí, se entiende perfecto. Bueno, yo estaba intentando reflexionar un poquito sobre lo que leímos y también considero que el practicante de conciencia de Krishna debe cultivar esa humildad, ¿no? Entonces, en el momento en que se está evaluando que solamente el propio maestro espiritual es quien nos puede desatar, ¿no? Nosotros estamos atados por esas gunas y el maestro espiritual, que es un ser puro, que es un ser elevado, ¿no? Es quien nos viene a desatar de eso, ¿no? Y el propio Krishna aquí en el texto dice que por el amor paternal, ¿no?, que siente por sus devotos, es el único que nos puede liberar. Entonces, también buscar ese refugio es sumamente importante para poder trascender, ¿no? Entonces, aquí se dice en el texto que ni Shiva ni Brahma pueden liberarnos, solamente Krishna, solamente Vishnu, ¿no? Entonces,
para poder trascender cualquier cuestión dentro de la práctica de conciencia de Krishna, es muy importante la oración, tomar refugio, volvernos sumisos, volvernos humildes, confiar en el maestro espiritual, confiar en que Krishna nos va a liberar, sabiendo que que son energías propias de él, ¿no? Entonces, dentro de la práctica de conciencia de Krishna, nada se puede hacer por uno mismo. Solamente, no solo nosotros, solos no podemos hacer nada. Entonces, al entender que estamos bajo estas modalidades que fluctúan constantemente, uno debe seguir con fe las prácticas de todos los días, del canto de las 16 rondas, seguir los 4 principios, siempre y cuando dejando todo en manos de Krishna, ¿no? Sabiendo que él y el maestro espiritual se van a encargar también. Y siguiendo las instrucciones del maestro espiritual, uno también ya se posiciona en otra etapa. Eso. Sí, muchas gracias, Padmavati. Sí, resume muy bien todo, ¿no? Porque las modalidades afectan nuestro carácter, ¿no? Determinan nuestro carácter. Y el carácter, por ejemplo, de una persona en la modalidad de la pasión es de orgullo. Y ser orgulloso o ser desafiante. También esa tendencia, por ejemplo, a no aceptar autoridades, ¿no? A veces vemos personas que se acercan a la conciencia de Krishna y tienen muchos conflictos con la idea de entregar su práctica a la guía de una autoridad, ¿no? De un maestro espiritual. Entonces, la humildad es característica de sattva, ¿no? Prabhupada en el texto 13 que leímos decía que, por ejemplo, los brahmanas están afectados, si se quiere, ¿no? O en su estado de conciencia predomina sattva guna, ¿no? Completamente. No hay vestigios ni de modalidad de la pasión ni modalidad de ignorancia. Y sabemos que los brahmanas tienen como cualidad la humildad. Entonces, esto es fundamental también, porque como dice Padmavati, ¿cómo me voy a entregar a Krishna si no soy humilde? ¿No? Teniendo en cuenta que la esencia, el significado de la humildad es justamente que necesito de la intervención de un superior, ¿no? En este caso el maestro espiritual o Krishna mismo. Como bien dice Padmavati, no es que por mi esfuerzo solo logro liberarme. Y Prabhupada hace la analogía perfecta, porque si yo creo eso de que estoy liberado, pero a la vez estoy atado por las modalidades, es simplemente un engaño. La idea de que yo puedo liberarme por mis propias manos. Y para ese tipo de entregas se requiere humildad. ¿Qué manji? ¿Qué manji? Hare Krishna, devotos, ¿Cómo muchas estás? gracias. Bien, bien, muchas gracias. Feliz de escucharlos, aunque llegué un poco tarde, pero logré conectarme. ¿Qué manji es una devota de México? Se la presento. Así que tiene De como Chile, de Chile. de Chile, pero vive en México. Sí, chilena, pero yo en México. Muchas gracias. Tengo una pregunta con respecto a lo que estamos conversando y lo que estuvieron leyendo. Estamos hablando acerca de cómo muchas veces nos vemos influenciados por las modalidades, ¿no? Y que uno tiene que aprender pues sí, a lidiar con ellas mismas. Sin embargo, me surgió una duda que me gustaría escucharlos y debatir también al respecto. Una disculpa, estoy cocinando. Es que muchas veces luego en la práctica tenemos la tendencia a confundir también las modalidades, porque, por ejemplo, no sé, practicar, por ejemplo, un deporte a veces se ve como mal visto, ¿no?
que nos estamos preocupando mucho del cuerpo y los devotos luego nos dicen, no, que eso es como pura pasión, que te estás identificando con el cuerpo y todo eso, pero luego también tenemos la contraparte que tenemos muchos devotos que están enfermos, que no se cuidan su salud, que no mantienen su salud física y por ende luego su propio servicio se ve estancado, por así decirlo, por esta misma falta de comprensión, ¿no? O también nos vamos a otro punto, que es el que se me vino en mente ahora al escucharlos, es que, claro, luego en el principio de nuestra vida espiritual, muchas veces los que participamos en grandes congregaciones, nos vemos afectados por esta confusión de lo que es la humildad, ¿no? Nos dejamos pasar a llevar, vemos que otros devotos que sí, que llevan un poco más de tiempo, nos utilizan y a la vez también juegan con esta parte que nosotros estamos tratando de entregar, ¿no? Que es la humildad, la sumisión y todo eso. Entonces quisiera que me pudieran comentar, ver sus puntos de vista con respecto a esto, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos confundimos las modalidades, ¿no? Las cubrimos y muchas veces en nuestra propia práctica justificamos estar en la modalidad de la bondad, pero en realidad estamos cayendo hacia Tamaguna, ¿no? Eso, muchas gracias. Gracias, Hamashi. Sí, las modalidades no son tan verticales, ¿no? Como a veces las presentamos, ¿no? Tienen diferentes, así, aspectos, ¿no? Krishnayetra Maharaj da el ejemplo de cómo por ejemplo, el, el RGB, ¿vieron los colores RGB? Rojo, verde y azul. Con solo esos tres colores, con diferentes mezclas se pueden hacer muchos más colores, ¿no? Solo partiendo de esos tres bases. Bueno, las modalidades son un poco así, ¿no? De hecho, Krishna dice que todo el tiempo están peleándose por ver cuál predomina en nuestra conciencia. Entonces es importante no abordarlas como tan verticales, ¿no? Es como estar completamente en la pasión o en la bondad o en la ignorancia. Sí, un aspecto de la modalidad de la pasión es andar señalando a los demás de qué hacen con sus vidas o qué no. Pero esa misma confusión a la que traes también pasa con los aspectos trascendentales, por ejemplo, con comer prasada, ¿no? Eh, a veces se cree que por el hecho de que un alimento esté ofrecido a Krishna, vale la pena comer hasta reventar, ¿no? Total es prasada. Pero eso es claramente un desequilibrio total, ¿no? Eso es comer más de lo necesario. Por más que sea prasada, es comer más de lo necesario. Entonces, creo que de manera práctica, si uno tiene tendencias así muy fuertes a ciertas modalidades, pero que no atentan contra la práctica de conciencia de Krishna, no hay necesidad de un cambio brusco. Por ejemplo, me imagino que te referís a ir a un gimnasio para mantener el cuerpo sano. Y supongo que los devotos pueden apreciar eso como que es un ambiente en la modalidad de la pasión, etcétera, etcétera. Y por ahí sí es cierto, ¿no? Hay muchos estímulos en un ambiente así, muchos estímulos extremos, ¿no? Ruido, mismo la atmósfera. Pero si tu tendencia te lleva hacia esos lugares y hace que tu cuerpo se sienta pleno para poder servir y que a su vez no atenta contra ningún principio de conciencia de Krishna, yo no veo cuál sea el problema. Hay otras maneras, ¿no? También algunas personas, en vez de ir al gimnasio para mantener el cuerpo, prefieren hacer hatha yoga, que está más en otra modalidad. Pero depende mucho cuál sea tu tendencia. Entonces, con esto queda claro de que aunque quizás nos situemos en una plataforma a través de la práctica un poco más en la bondad, también hay detrás otras modalidades, ¿no? No es que uno siempre esté en una modalidad como aparentemente muy sátvica, sino que de repente también se van mezclando
las otras modalidades sin que nos demos cuenta, ¿no? Mismo cuando nos relacionamos con los devotos y luego los ofendemos o los criticamos y así, ¿no? Sí, naturalmente después esas necesidades se ven, bueno, justamente de manera natural cambian, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía recién, hay maneras de mantener el cuerpo en funcionamiento que está en la modalidad de la bondad. Por ejemplo, salir a caminar, que es lo que hacen los maestros espirituales, que es lo que hacía Srila Prabhupada. Prabhupada no hacía Hatha Yoga, pero sí caminaba regularmente todas las mañanas. Pero sí, depende cuál es tu tendencia, ¿no? Porque a veces los devotos, personalmente a mí el gimnasio no me parece un lugar donde yo iría, pero eso no quiere decir que yo esté libre de la modalidad de la pasión, ¿no? Manifiesto eso a través de otros aspectos de la vida. Entonces, eso sí es muy de la pasión, ¿no? O incluso de la modalidad de la ignorancia. Acomodar las diferentes instrucciones de las escrituras de manera que me convenga a mí, ¿no? Entonces, si a mí no me gusta el gimnasio, es fácil señalar a los practicantes que van a un gimnasio y decir que están afectados por la modalidad de la pasión. Pero claramente ahí no hay humildad, ¿no? Y hay un sesgo por mirar al otro. Pero a medida que avanzamos y también cultivamos otras modalidades, esas tendencias también van cambiando. ¿Qué opinas, Padmavati? Haribol, ¿alguien quiere opinar también? ¿Alguien quiere decir algo? Fer, Sí, pero cedo la palabra a Padmavati y después, si hay tiempo, comparto algo. No, por favor, María. Pues, Mm. Em, sí, reflexionaba mientras escuchaba a la devota y creo, bueno, me acordé las palabras de Buda, que también fue una encarnación de Krishna, ¿no? Que habló del justo medio, como de encontrar ese justo medio, que es por ahí distinto para cada persona, pensaba, no es el mismo para todos. Como que también tiene que ver con autoconocerse, ¿no? Y por otro lado, también pensaba mientras escuchaba a la devota que no es que alguien por no ir al gimnasio se va a enfermar, o sea, hay personas que quizás nunca han ido al gimnasio o de hecho no han hecho mucha actividad física y tienen una buena salud. Eh, También tendrá que ver con conocerse. Eh, una vez escuché una frase que decía, que a mí me resonó mucho, que decía que la misericordia alarga la vida, como el hecho de ser, o sea, hay personas muy longevas que han cultivado una mente muy pacífica, por ejemplo, y han sido muy, muy misericordiosas, y eso mismo decía que como que alargaba la vida, ¿no? El estado pacífico también en el que uno puede vivir también tiene que ver con la salud, no solo la salud viene del cuerpo. Eh, pero sí conocerse, pensaba en la alimentación también, bueno, la Ayurveda habla de qué alimentos a cada persona le vienen mejor para equilibrarse, o bueno, algo de actividad física también, eh, puede ser, como decía Prabhu, caminar, o sí, que estén lo más en la modalidad de la bondad posible. A mí también los gimnasios me resultan como muy demasiado estímulo, pero por ahí hay personas que les gusta y le hace bien, tampoco estaría mal, pero tiene que ver, creo que también con conocerse a uno mismo, ¿no? Y ver qué intención tiene uno en eso que está haciendo, porque, por ejemplo, si voy al gimnasio porque quiero estar más linda, llamar la atención de los demás, o sería una modalidad, y si voy porque quiero fortalecer mi cuerpo y estar saludable, sería en otra intención, en otra modalidad, ¿no? Más de la bondad, como depende quizás la intención también que tiene esa acción, pensaba. sí, está muy bien, Era Fer. eso, era Gracias. eso. A veces hay interpretaciones muy radicales, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado
cómo se minimiza el Hatha Yoga, por ejemplo, o el Ashtanga Yoga, porque como objetivo el Bhakti es superior, pero no logran ver cómo el Hatha Yoga puede servir incluso a un Bhakti Yogi como herramienta, ¿no? Porque a través de la práctica de asanas, el cuerpo puede fortalecerse mucho, ¿no? Y he conocido que mismo esas personas que estaban como en contra, entre comillas, del Hatha Yoga, tuvieron que acudir a hacer esas asanas porque los años no vienen solos, ¿no? Entonces creo que Manji va por ese lado, ¿no? A veces hacemos interpretaciones muy radicales por un mal entendimiento o por abordar las modalidades como de manera muy vertical. Pero volviendo a lo que decís, Fer, estos tipos de versos nos atraviesan, ¿no? Directamente y lo debemos tomar como herramientas para autoconocerse. ¿Cuáles son las tendencias más fuertes que tengo por las cuales debo trabajar? Siempre y cuando sean un obstáculo, un gran obstáculo para la vida espiritual. Si alguien prefiere trabajar tu cuerpo en un gimnasio, ¿cuál es el problema? Yo no veo obstáculos en la vida espiritual. Si esa persona canta las 16 rondas y sigue los 4 principios regulativos. Pero sí, a veces también creemos que las modalidades se manifiestan de un día para el otro, ¿no? Entonces, como la conciencia de Krishna es trascendental a las modalidades, naturalmente yo que practico conciencia de Krishna estoy por encima de las modalidades, o mínimamente la bondad. O creemos que aspectos de la modalidad de la bondad o de la bondad pura, como la humildad, ser equilibrado, la tolerancia, la valentía, etcétera, van a manifestarse simplemente porque estoy practicando. Y no es tan así que digamos, ¿no? De hecho, no es nada así. Tiene que haber un cultivo consciente de las modalidades, ¿sí? Y practicando conciencia de Krishna ni siquiera tenemos que pensar en cultivar la bondad, simplemente tenemos que pensar en no cultivar la pasión y la ignorancia, teniendo en cuenta que las maneras más fuertes o los hábitos más fuertes por los cuales las modalidades nos atrapan es a través de lo que escuchamos y lo que comemos. Por eso en el Upadeshamrita, Prabhupada hace énfasis, ¿no?, en el control de la lengua, del estómago y naturalmente el órgano genital, y también en lo que oímos. Si podemos cultivar la bondad en lo que escuchamos y en lo que comemos, ¿sí?, simplemente hay que prestar atención en qué otros hábitos no cultivamos las otras dos modalidades. Luego, esa modalidad o ese carácter de la modalidad de la bondad termina asentándose en la conciencia de la persona. De hecho, el Bhagavatam dice: Tadas rayas tamo bhava kama lobadayas chaye chetade taira navidad stitan sattve prasidati. Cuando la influencia de las modalidades de la pasión y de la ignorancia, tales como el anhelo, la ira, la lujuria, son superadas, cuando la influencia de esas dos modalidades son superadas, la bondad se establece en el devoto, en la devota, y éste se vuelve completamente feliz, dice Srimad Bhagavatam.
Haribol, yo quería eh, comentar sobre lo que la devota dijo sobre la humildad, que no debemos confundir ser humildes o intentar, ¿no? Cultivar la humildad con dejarnos faltar el respeto, ¿no? Porque muchas veces se puede llegar a confundir que esa sumisión o esa postura que estamos tratando de cultivar permite a los demás, no solo practicantes de conciencia de Krishna, del proceso de conciencia de Krishna, eh, sino que esta postura de humildad se debe llevar a todos los ámbitos de nuestra vida y, y eso no significa que nosotros no tengamos el carácter necesario para poner límites a cualquier persona que atraviesa esos límites o que nos falta el respeto, ya sea devoto mayor, ya sea devoto reciente, cualquier tipo de persona, un compañero de trabajo. Obviamente que el devoto, siempre que hay alguna diferencia, ¿no?, con otro, trata de internamente no sentir que se le está haciendo algo personal, ¿no? Pero sí es necesario hablarlo, decirlo, poner límites, porque esas cosas, si no, ese tipo de situaciones, si uno en esa falsa humildad deja que los demás atraviesen ese límite, después para el devoto es muy difícil, psicológicamente y emocionalmente hablando, seguir adelante. Entonces debemos también cultivar nosotros esa semilla del bhakti, es parte de cuidarnos a nosotros mismos. Ser humildes no significa que viene cualquiera que me dice cualquier cosa y está todo bien, sino que con etiqueta, con respeto, le damos a saber al otro devoto que por favor no sea hiriente o no me diga tal o cual cosa. Y si el devoto no, si no se puede hablar, ahí se puede, obviamente siempre con una autoridad en el medio que pueda, o una persona, un mediador, para eso están los mediadores también, pero bajo ningún punto de vista debemos dejar que se nos... Bueno, igual es un tema un poco amplio porque también debemos de ser tolerantes, por ejemplo, cuando el maestro espiritual nos marca Sí, algo, también tenemos que ser tolerantes, ¿no? O sea, es un terreno muy delicado, pero sumisión y humildad no significa eso, que nosotros permitamos el maltrato. sí. Siempre con Nancy, inteligencia, ¿no? Nancy. Sí, Aribol. A ver. Sí, yo quería, pensando en lo que estaba hablando la devota, sobre ser humilde, pero no tolerar que nos falte el respeto entre devotos, estamos hablando. Pero cómo se debería actuar con una persona que no es devota, Eh, que por ahí nos falta el respeto o nos parece que nos falta el respeto, porque bueno, ¿cómo se debería actuar ante esa persona? Eso quería saber si alguien me puede explicar. Gracias, Nancy. En realidad los límites deben ponerse a todas las personas. Uno debe establecer bien esos límites, ¿no? Y yo creo que ser tolerante no tiene nada que ver con justamente tolerar falta de respeto, como dice Padmavati. Uno no tiene por qué tolerar bajo ninguna circunstancia falta de respeto y bajo ningún estatus, hablando dentro del contexto de conciencia de Krishna. El maestro espiritual puede que a veces se ponga firme, pero el maestro espiritual actúa genuinamente por interés de su discípulo. Es como un padre que está retando al hijo, que desde afuera uno puede decir, ¿no te parece? Tanta, ¿no? Pero en realidad uno sabe que el padre está haciendo lo mejor para el hijo porque lo conoce y sabe cuál es el límite que debe poner.
Pero sacando al maestro espiritual genuino, ni ningún devoto, ni ninguna devota, ni ninguna persona no practicante, ni nadie debe o debemos tolerar que nos falten el respeto. Y para eso hay que poner límites, pero para que hayan límites también tiene que haber comunicación clara. Porque por ahí uno tiene límites, pero jamás los dijo. Entonces, ¿cómo la otra persona va a saber que, bueno, hasta acá tengo el paso, ¿no? Lo primero es comunicar esos límites. Hasta dónde está dispuesto uno de tolerar lo que sea. Pero en realidad, si hay falta de respeto, no hay ninguna excusa. No importa que no sea devoto, que sea devoto hace más de 30 años, que sea un renunciante, que sea un brahmachari. La falta de respeto es falta de respeto. Hay que ser un poco radicales con eso. No hay que tomarse todo personal, como dice Padmavati, Claro, pero sí, sabiendo también en la etapa en la que nos encontramos, porque quizás hay personas demasiado elevadas que trascienden muchas cosas, pero nosotros en estos momentos de iniciales de la práctica no podemos compararnos con esas personalidades tan elevadas que tienen otro vuelo espiritual, ¿no? Entonces, debido a que nosotros somos iniciados, personas que están empezando, es muy importante que nos cuidemos, nosotros cuidar a los demás, cuidarnos entre todos, cuidarnos a nosotros mismos, justamente para que esta semilla del bhakti, del servicio devocional, no se eche a perder. Sobre todo eso, como entender en la posición en la que nos encontramos nosotros. Porque si nosotros queremos copiar a un devoto elevado que puede trascender muchas cosas a niveles realmente fuertes, no estamos en esa plataforma, yo no estoy en esa plataforma. Entonces, por ahí quiero tolerar algo que a futuro me puede traer muchos problemas internos para mi avance espiritual. Y hasta puede haber rencor después. Entonces, mejor siempre subsanar todo en el momento, de la mejor manera, hablando con el devoto, con la devota, con la persona a la que le hizo o usted le hizo o pensamos que nos hicieron. También no hay que tomar todo personal. Eh, por más que no tomemos algo personal, es bueno decirle al devoto o a la devota o a la persona sí, la que, comunicación es fundamental. claro, Mm. por La, eso, comu- como, la comunicación es algo que no puede omitirse. sí, a veces nos cuesta por miedo, por el que dirán, porque no me sale, porque no sé cómo hacerlo. eh, y también desde la humildad se hace. Desde la humildad se le dice al otro devoto o a la persona, esto que pasó me hizo sentir así, o por favor me incomodó, porque este tipo de postura que vamos cultivando en conciencia de Krishna se refleja en todos los planos, en todos los ámbitos de nuestra vida, Nancy. Es como, con la familia es donde más fuerte se pone estas cosas. Es como que con la familia es complejo, pero también la humildad del devoto, que el devoto va cultivando esta humildad, también se ve reflejado con los compañeros de trabajo, con la familia, con los hijos. Entonces también desde ese lado hay que saber cómo lo decimos, cómo hablamos, y mismo también si hemos causado o si causamos daño a los demás, también saber y darnos cuenta de que hicimos mal. No es fácil. Nadie dijo que esto era fácil, chicos. No, mismo Krishna está diciendo, ¿no? Esto es muy difícil de atravesar, las modalidades. Sí, creo que como conclusión de ese tema, tiene que haber una comunicación clara, ¿no? Uno debe poner límites claros a través de la comunicación.
Pero también es una realidad que la otra persona no siempre va a ser, y generalmente no lo es, eh, lo suficientemente inteligente para decir, bueno, hasta acá llego yo y no cambio mi postura. Incluso dentro de la congregación existen personas que aunque uno le ponga límites, siempre va a estar tirando un poco más de la soga, ¿no? Porque su modalidad es un poco más difícil, ¿no? Son un poco más testarudos, ¿sí? Un poco más radicales en ciertos aspectos. Algunos están muy grandes para cambiar. Y en ese sentido, uno debe analizar bien según el contexto de la situación qué es lo mejor. Pero a pesar de que siempre se hable de tolerancia, de que los practicantes deben desarrollar tolerancia, deben desarrollar humildad, deben ser sumisos, nada de eso tiene que ver con soportar nada como falta de respeto. Ser sumiso, el devoto debe ser sumiso para acatar las órdenes del maestro espiritual, de los devotos y devotas avanzados y de las yastras. Para eso debe ser sumiso, ¿no? Para cuando el guru le dé una instrucción, el discípulo diga, ok, la cumplo, ¿no? O cuando uno recibe la guía de una devota más avanzada, un devoto más avanzado, pero su misión no es que me están insultando, agacho la cabeza y me voy. No. Eso tampoco es humildad y eso tampoco es tolerancia. No es esa tolerancia o esa humildad o esa sumisión a la que las escrituras hacen énfasis de que uno debe desarrollar. Eso tiene que estar claro, porque durante muchas décadas las devotas sufrieron esa mala interpretación radical de ser sumisas. Y eso es una realidad de la que no hay que olvidar para que no vuelva a suceder. Y mismo nosotros. Pero tiene que haber una comunicación clara, porque si no es muy difícil. Es muy difícil que nada, es muy difícil establecer límites sin comunicación. De hecho, si se quiere, los problemas más grandes congregacionales siempre son por falta de comunicación. Fer. Estoy reflexionando mientras. Hola. Es un tema como muy profundo y creo que estaba pensando justo cuando lo estaba diciendo Padmavati, justo eso mismo, de que hay que evaluar o conocerse dónde está situado uno, pero creo también trabajarlo, como que son pruebas también muchas veces, ¿no? Que vienen como para sacar el ego falso, porque si viene alguien a decirnos algo, pero nosotros no estamos identificados con el ego falso, no nos va a lastimar tanto o no nos va a afectar tanto, ¿no? Tiene que ver otra vez con las modalidades, creo, cómo nos afecta y cómo... Y por otro lado, qué actitud tomar ante esa persona, si, por ejemplo, alejarse o acercar el corazón, como esto de, bueno, abrir un diálogo o intentar ver qué le pasa a esa persona, como desarrollar la compasión, cómo hacer que el otro se abra también, porque evidentemente si tiene una actitud así, bien no está, claramente, y también está siendo afectado por estas modalidades que decía en el texto que son como sogas. Entonces, cómo poder generar como más apertura en el otro también, pero desde un lugar amoroso, sincero de uno, como no distanciarse frente a esas cosas, ¿no? Todo depende también de la situación y cuando algo se convierte en algo muy vicioso, capaz ahí sí hay que como establecer más claramente un límite. Pero también muchas veces en lo cotidiano, sobre todo como hablaban, o sea, no solo en el ámbito de conciencia de Krishna, sino en un trabajo o en la calle, como que siempre estamos expuestos a, a que alguien nos falte el respeto de alguna manera. Eh, pero también son como pruebas, creo yo, para que podamos sacarnos las falsas identificaciones muchas veces.
¿no? Sí, sí, Fer, Bueno, muchas queda gracias. muy- Respecto a lo primero, sí, es a través de esos desafíos diarios donde podemos practicar el desarrollo de un carácter superior al que tenemos, ¿no? Si no fueran por esos desafíos que mismo Krishna nos envía, no podríamos ni siquiera llegar a autoconocernos, ¿no? Cuál es nuestro nivel de tolerancia, de paciencia, etcétera, etcétera. Son los desafíos diarios los que terminan ayudándonos a desarrollar nuestro carácter con este conocimiento como herramienta, ¿no? Y respecto a lo segundo, solo se tiene que entablar o intentar entablar un diálogo con una persona que también está predispuesta a hacerlo, si no es una pérdida de tiempo. En ese caso, hay autoridades mediadores, como decía Padmavati, ¿no? Pero también a veces es ese concepto de compasión también un poco mal interpretado, ¿no? De que a pesar de que hayan personas que van rompiendo todo por el camino, uno deba ser compasivo con ellos. ¿Por qué? Yo sé que puede sonar radical, pero ¿por qué? Si no hay una intención de transformar su carácter, si no hay una intención de pedir disculpas, si no hay ninguna intención, ¿por qué uno debe intentar compasivamente abrir un diálogo con una persona así? Para eso hay autoridades mediadoras. Pero eso no es compasión. De última, la compasión para con esas personas la tendrá el maestro espiritual de esa persona, o Krishna. Pero eso no quiere decir que uno permita que hagan con uno, o incluso con los demás, lo que se les antoje. Hay que protegerse, chicos. Practicar vida espiritual no es todo paz y amor y acepto que me hagan lo que me hagan. Prabhupada es el claro ejemplo. El carácter de Prabhupada. Hay muchos momentos donde Prabhupada no es ni un poquito de paz y amor. Pero la diferencia es que él lo hacía para el beneficio de todos, ¿no? De sus discípulos, discípulas, ¿no? Cuando él se ponía fuerte, firme. Nosotros nos ponemos fuerte y firme con otros practicantes, pero no es siempre por su bienestar, ¿no? Siempre hay un deseo intrusivo, material, de ego falso. Así que eso es lo que puedo decir. Y como conclusión, también entender que esas características de una persona en la bondad, de un devoto avanzado, una devota avanzada, no se manifiesta un día para el otro. No es algo mecánico. Yo no puedo decir, mañana me voy a levantar más humilde, o más desapegado, o más compasivo, o más tolerante. Es un estado de conciencia a la cual tenemos que orar a través de la práctica para que suceda, ¿no? Y por eso el mantra payante, ¿no? Aquellos que se entregan a mí la superan fácilmente, ¿no? Por eso es fundamental el canto es el que transforma el corazón, ¿sí? El canto y servir a los Vaishnavas, pero para firmes en todas las circunstancias, dice Krishna, ¿no? El canto y el servicio firme en todas las circunstancias, pero para que sea firme y constante también hay que cuidarnos a nosotros. Cuidar nuestra enredadera devocional quiere decir cuidarnos a nosotros, porque nosotros somos quienes cuidamos esa enredadera. Y para eso está muy bien poner límites, como decía Padmavati. Y si la cosa se fue de las manos, hay autoridades a las que uno puede acceder tranquilamente. Y si no son devotos, es la misma regla, ¿no? Uno debe saber poner los límites y si la persona nos quiere, los va a respetar. Y si no, bueno, depende de cada caso. Cada uno resolverá como pueda, ¿no? No se puede dar una respuesta única a seguir. Pero si la persona realmente quiere un bienestar
para nosotros siempre va a respetar el límite que pongamos. ¿Estamos bien? ¿Padmavati? Genial, Todo bien. me alegro mucho. Sí, estaba pensando en esto. Sí, todo, viste, como es todo muy, tan delicado que también es esto, ¿no? El devoto también desarrolla la compasión y el amor, porque también a veces cuando tenemos problemas con un devoto, lo resolvés y ya está, queda bien todo. O sea, también saber cultivar eso, decir, bueno, ya está, ya lo hablé, no tengo rencor, ya está, también eso está, o sea, también eso se cultiva, no es todo siempre. O sea, poner límites no significa que vamos a estar yendo a luchar con todo el mundo. O sea, límites es cuidarnos, cuidar al otro también, todo desde estas cualidades geniales, hermosas que nos trajo este proceso, ¿no? Eh, Saber escucharnos, saber entendernos, decir, esto, si tengo, por ejemplo, no sé, ahora Nitya Rupini que estoy acá, que es amiga, si tengo alguna diferencia con Nitya Rupini, nada, la hablo con Nitya Rupini y queda todo mejor que antes. O sea, no es que siempre vamos a estar a la defensiva también. Como está al otro lado también, desde el amor y el afecto también. Eso es un límite también. Claro, sí, sí, eso es así, ¿no? El hecho de querer ir a la lucha constantemente también marca una influencia de una modalidad no tan agradable para la vida espiritual de uno, ¿no? Es como no poder recibir recomendaciones, consejos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo es charlable. De hecho, tiene que ser la primer vía de solución, la comunicación, siempre. El tema es cuando no hay una recepción del otro lado, ¿no? Sí, obvio. Eh, si eso no sucede, la postura de no tolerar falta de respeto tiene que... Sí, Si no puede haber una comunicación fluida para arreglar los asuntos como personas adultas, ¿sí? Porque dos personas adultas y civilizadas arreglan los asuntos así, hablando, por más incómoda que sea la charla, es lo que hacen dos personas adultas. Pero si uno de los dos no está dispuesto a oír esa comunicación, es imposible. En ese caso, hay autoridades, que es bueno que lo sepamos, como parte de una institución. Es sí. bueno saber que hay autoridades mediadoras de conflictos. Ahí Pero Vale, sí, perdón. No, que sí. Vale puso algo en el chat. Dice, sí, es la enredadera, no el roble. Hay que súper cuidarla cada día. Sí, es muy delicada la Tal cual. enredadera. Yo quería hacer un Pero, breve comentario con respecto a lo que veníamos charlando. Obviamente que sí está lo de la humildad, ¿no? Y un punto, una frase muy clave, ¿no? El hecho de decir, bueno, sí, tenemos que ser sumisos ante la orden de nuestro maestro espiritual y demás, pero no sometidos. mm, Y ahí va la parte de lo que veníamos hablando, de decir, está la falta de respeto para con nosotros, hay cosas que uno no puede tolerar. Y nuestro maestro espiritual también lo dice, uno tiene que tolerar hasta donde puede. No hacer una falsa tolerancia, porque eso también nos afecta. Así que tampoco es que vamos a hacer dinamita y no vamos a tolerar nada, ni nada por el estilo, ¿no? Porque justamente ahí está eso de que vamos a la lucha constante con el mundo. Cada uno sabe cuáles son sus límites y uno hace hasta donde el otro le permite. exactamente. Entonces, está perfecto, como decían ustedes, charlar es la primer vía. Si vemos que del otro lado no hay respuestas, bueno, tenés dos opciones. Ignorarlo y que, bueno, Haribol, que haga su proceso, o si la otra persona sigue atacando, sigue insistiendo, bueno, sí, tomar medidas, ¿no? Por eso están las autoridades. Pero siempre tratemos de cultivar amor y hacer las cosas amorosamente, ¿no? Charlar primero y
Bueno, y ahí uno cambia. Pero es muy buena la frase esa de ser sumisos pero no sometidos. Bien, hay una gran diferencia. Así que era eso. Una clase muy, muy linda. Gracias. Gracias. Así que bueno, es parte de la lectura, crear un espacio así, a discutir temas. No podemos negar que nada es vertical, ¿no? Todo sucede en múltiples contextos y aspectos e interpretaciones. Así que es bueno que haya un espacio seguro donde se puedan hablar, debatir, comentar acerca de estas cuestiones. La realidad es que si no cultivamos la modalidad de la bondad, ese carácter ideal, ese carácter virtuoso, es muy difícil que florezca en nosotros. ¿Sí? Y cultivar la modalidad de la bondad quiere decir seguir el proceso que Prabhupada nos dio, tal cual es. Eso nos ayuda a cultivar la modalidad de la bondad. ¿Sí? Los hábitos forman el carácter. Y el carácter desemboca en el destino. Y esa es la influencia que las modalidades tienen sobre nosotros. ¿Sí? Afectan nuestro carácter y nos llevan a un determinado destino. El que está afectado por la bondad tiene un destino particular, el de la ignorancia igual, y el de la pasión igual. Pero aquel que se entrega a Krishna, dice en el texto 14, supera todo eso. Fácilmente. Aquello que es de repente complicadísimo, se vuelve sencillo, si nos entregamos a Krishna. Así que es el último refugio. Sí, perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta que me quedó pendiente? Sí. Ahí en el texto, en el 14, decía, las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior y eterna del Señor, pero debido a que se han contaminado con la naturaleza inferior, la materia, su ilusión también es eterna. El hecho de que la ilusión sea eterna, por eso lo difícil que se refiere a eso, quería preguntar, ¿a qué se refiere en sí? Si es porque la naturaleza material también es eterna, la creación de Krishna, o a qué se referiría. Sí, es una pregunta muy profunda, ¿no? Voy a intentar contestarla lo más breve posible, debido a que ya nos pasamos como 17 minutos literalmente. La naturaleza material, como bien dice Krishna, en realidad es temporal, ¿no? Tiene un comienzo y tiene un fin. Tiene un momento donde se crea y un momento donde se destruye. Pero es eterna en el sentido de que cuando se destruye vuelve a crearse nuevamente. Y luego se vuelve a destruir y se vuelve a crear. Y se vuelve a destruir y se vuelve a crear. De la misma manera que el alma espiritual sea eternamente condicionada, quiere decir que siempre está la posibilidad eternamente de que se condicione. No necesariamente que siempre va a estar condicionada, porque si no, no tendría sentido que busquemos volver con Krishna. Pero, ¿se acuerdan que al principio comenzamos hablando de la energía espiritual de Krishna y la energía material? También hay una tercera energía que Prabhupada menciona que se llama Tatashta Shakti, que es la energía marginal, que no es una posición geográfica en el sentido de que, porque se dice que esa energía, nosotros las almas espirituales somos energía marginal. Pero esa interpretación no es correcta en el sentido de que no somos energía marginal como un punto geográfico, sino como un punto ontológico. ¿Sí? En el sentido que las almas espirituales son completamente espirituales, justamente. ¿Mm? Pero se dice que somos marginales en el sentido de que el alma espiritual tiene todo el tiempo la opción de caer al mundo material nuevamente, ¿no? Por eso marginal, se mantiene en el margen de lo espiritual y de lo material.
en ese sentido son eternamente condicionadas, ¿sí? Que eternamente está la posibilidad de que el alma espiritual elija, debido a sus deseos, estar condicionados. Pero no es que siempre lo vamos a estar. Así como decidimos estar condicionados, también decidimos dejar de estarlo. ¿Responde algo, Fer? Infinitas gracias, sí, sí. Ok. Cualquier Gracias. cosa lo podemos charlar más. Recuerden que la semana que viene Dani va a leer otra vez el texto 14. Gracias, gracias. Así que, bueno, muchísimas gracias, queridas devotas, devotos. Bueno, devotos estoy solo yo. Así que, queridas devotas, Yo me autoidentifico devoto. No, mentira. Me autopercibo devoto. somos No, dos sí. con Padmavati Das. Haribol. Hare Krishna, que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Un poco de su tiempo. Gracias, Haribol. Hare Krishna. Haribol, muchas gracias. Que